Vamos a leer la palabra del Señor. Segundo libro de Samuel, capítulo 9. Y leamos solamente el versículo 1. Dice: dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonathan? Leámoslo una vez más. Dice: dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor? Bueno, algunos dicen Jonathan o Jonathan. Bueno, ¿cómo se dice? Jonathan. Bueno, entonces por amor de Jonathan. Vamos a pedir al Señor que hable con nosotros en esta hora. Yo he creído que Dios puede hablar al corazón de una persona, aun cuando su corazón esté endurecido. Por eso, si Dios habla con nosotros, no endurezcamos el corazón, porque a veces escuchamos que Dios nos está hablando y sentimos que Dios nos está hablando y percibimos que Dios nos está hablando, y lo mejor es abrir el corazón y que la palabra de Dios traspase nuestro corazón, nuestra vida, y podamos interiorizar la palabra para poder ponerla por obra. Así que alguien que crea en esta hora que Dios le puede hablar en este momento, que cierre sus ojos y le diga: Señor, yo he venido necesitado de ti, necesitado de tu palabra. Háblame, Señor, porque más que anhelarla, la necesito, Señor. Si ha venido algún amigo esta tarde aquí, dígale: Señor, háblame. Habla mi corazón, Señor, porque tú eres Dios de lo imposible, porque tú eres el único Dios verdadero, Señor. Háblanos en esta tarde, Señor, que no nos quedemos ninguno, Señor, sin escuchar tu voz, poderoso Señor Jesucristo, y que esta palabra produzca en nuestra vida, Señor, aquello para lo que tú la enviaste, Señor. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Bueno, hermanos, tengan la bondad y toman asiento. Estamos agradecidos con el Señor. Estamos agradecidos con el Señor, porque el Señor ha sido muy bueno con nosotros. Amén. Hermano, quiero contarles que por la gracia de Dios soy pastor de tiempo completo en el evangelismo de las instituciones públicas y también coordinador de esta misma área aquí en el distrito. Hace 14 años recibí el mensaje de la palabra del Señor estando privado de la libertad en la cárcel La Blanca de Manizales. Estuve casi 4 años allí e ingresé cuando tenía 18 años hasta los 22, y allí en ese lugar me encontré con el dador de la vida. Gloria a Dios. Estoy seguro que no fue el Señor el que me llevó a ese lugar, pero sí permitió que yo fuera a ese lugar para conocerlo allá. No que el Señor esté preso, sino que el Señor se mete a las cárceles con su palabra para rescatar a muchas personas allí. El primer día que llegué al culto, escuché el mensaje y le dije al Señor que yo quería ser un predicador, que quería ser como ese predicador que estaba anunciando el mensaje. Y bueno, creo que hay veces le pedimos cosas al Señor que no sabemos lo que le estamos pidiendo, pero que a la verdad siempre el Señor nos dará más, mucho más de lo que nosotros le pedimos y mucho más de lo que nosotros pensamos. Creo que el Señor siempre sobrepasa nuestras expectativas largamente. Gloria a Dios. No solamente llena nuestras expectativas, sino que Él sobrepasa nuestras expectativas de una forma muy extraordinaria. Allá también me pastoreó el pastor Diego Muñoz, quien va ahorita como misionero a Emiratos Árabes. Y bueno, creo que Dios ha sido muy bueno con nosotros. ¿Y por qué les menciono esto? Acerca del mensaje que les voy a predicar, que le he puesto un título: un príncipe
en Lodebar. Un príncipe en Lodebar. Y quisiera ponerlos en contexto. Resulta que Dios escogió un hombre, lo ungió para ser rey en Israel. Este hombre era un campesino de la casa de la tribu de Benjamín, llamado Saúl. Resulta que Saúl, dice la Biblia, que él era alto, sobrepasaba en estatura a todos los de su casa y era una de las personas de bastante estatura en Israel, era alto. La palabra del Señor dice que él era un campesino que cuidaba animales de carga. Con ellos trabajaba, su familia era una familia muy sencilla en su condición, pero eran creyentes en Dios y Dios lo ungió para ser el rey de Israel. Dios envió al profeta Samuel, el profeta fue y lo ungió para ser rey. Pero resulta que este rey, cuando empezó a ser rey en Israel, la palabra del Señor me muestra la condición de su corazón. Era una persona humilde, era una persona sencilla, pero resulta que con el pasar del tiempo su corazón humilde y sencillo fue mudado a un corazón arrogante y a un corazón soberbio, tanto que él no tuvo en su mente reinar de la mano de Dios, es decir, reinar con la presencia de Dios, aunque muchas veces Dios lo acompañó a la guerra y con el pueblo que salían y con el ejército y tenían el respaldo de Dios. Pero la palabra del Señor me muestra que en aquel entonces el arca del pacto de Jehová, que representaba la presencia de Dios entre el pueblo, estaba en las fronteras de Israel, en casa de un hombre que también era del pueblo de Israel, pero el arca de la presencia de Dios, que representaba la presencia de Dios, no debía estar en la frontera de Israel. ¿Y por qué estaba allí? Porque los filisteos la habían robado y no pudieron soportar la gloria que había en el arca, la gloria que transmitía el arca, la tuvieron que regresar. Pero el arca se quedó en la frontera de Israel y el arca tenía que estar en el lugar principal de la nación de Israel. El lugar principal de la nación era la casa del rey, pero ahí cerca de la casa del rey también estaba el tabernáculo. Gloria a Dios, que más adelante sería el templo, pero ahí era el lugar donde debería estar la presencia de Dios. Es decir, no por allá en la frontera, en un lugar alejado, sino que debía ocupar el lugar principal. Así de igual manera en nuestra vida la presencia de Dios, si nosotros verdaderamente queremos agradar a Dios, si verdaderamente nosotros queremos obedecer al Señor, pues la presencia de Dios no debe ser algo en nuestra vida, algo más, como otro objeto que tenemos en la casa. No, la presencia de Dios debe ocupar el primer lugar en nuestra vida, el primer lugar en nuestros corazones, el primer lugar en nuestras mentes, en nuestros hogares. Gloria a Dios. Pero David nunca se preocupó por el arca. Y él cometió un error y desechó la palabra del Señor, y Dios lo desechó a él para que no fuera rey en Israel. Resulta que vino la tragedia a la casa de Saúl y Saúl murió su hijo Jonatán, y casi toda su casa fue asolada. Pero resulta que para aquel entonces Dios había ungido también a través del profeta Samuel, había ungido a otro muchacho campesino, pero en esta ocasión era un pastor de ovejas llamado David, quien escribía canciones a Dios, quien tenía un corazón sencillo, un corazón humilde, y así comenzó, similar como comenzó Saúl, con un corazón sencillo, con un corazón humilde, con un corazón agradecido, con un corazón de siervo. Pero con el pasar del tiempo, el corazón de David no fue cambiado ni fue mudado a un corazón soberbio o arrogante, sino que a pesar de la posición en la que Dios lo puso, que pasó de ser un pastor a ser un rey, pudo conservar esa humildad, pudo conservar ese corazón agradecido. Aunque cometió muchos errores, sabía humillarse, reconocer sus errores y resolver su situación en la presencia del Señor.
Pero la palabra del Señor me muestra que una de las primeras cosas que hizo David cuando fue proclamado rey en Israel fue ir y traer el arca del pacto, es decir, traer les voy a decir, el objeto principal que había en Israel era el arca del pacto, porque representaba la presencia del Señor, porque en ella estaban las tablas de la ley y en ella había una porción del maná y ella representaba la presencia de Dios en el pueblo. Era un mueble hecho en madera y cubierto de oro, que tenía el diseño que Dios le había dado a los que lo fabricaron allá en el desierto. Así que el objeto más importante que había en Israel era el arca del pacto. El templo, el tabernáculo y el templo tenían muchas cosas y que eran muy importantes y que cada una tenía su significado, pero el objeto más importante en toda la nación de Israel era el arca del pacto, porque representaba la presencia de Dios entre el pueblo de Israel. Entonces David fue, y una de las primeras cosas que hizo cuando fue proclamado rey en Israel, fue ir allá a la frontera de Israel y traer el arca al lugar principal, en medio de alabanzas y de fiesta y de sacrificios, y ahí sucedieron algunas cosas, pero finalmente el arca llegó al lugar principal. Después vemos que David hace un pacto con Dios, o Dios hace un pacto con David, que de su linaje no faltaría un rey que se sentara en el trono, sino que de su linaje siempre habría un rey que se sentara en el trono para siempre. Y la única manera de que siempre hubiese alguien que se sentara en el trono para siempre era que del linaje de David siempre nacieran reyes, siempre los reyes conservaran la línea de David. Pero resulta que la palabra del Señor me muestra que el Señor Jesucristo, quien es rey para siempre, es del linaje de David. Y ahí Dios le cumplió la promesa a David. Pero David, dice la palabra del Señor, que comenzó a extender sus dominios, a tener victorias y a establecerse como rey. El ejército de Israel se fortaleció como nunca antes se había fortalecido. La gloria de Israel floreció de la manera que de pronto no se había visto en la antigüedad, a través no porque tuvieran a un rey muy capaz, sino porque tenían a un rey que tenía en cuenta la presencia de Dios. Es decir, que la prosperidad de Israel no se basaba en el rey que tenían, sino que se basaba en la presencia de Dios, estando en el lugar que debía estar y recibiendo la honra que debía recibir. Pero estaban viviendo uno de los mejores momentos para el pueblo de Israel. Se dice que durante el reinado de David se llamó el reino de oro en Israel, porque él reinó durante 40 años y fueron muchas las victorias y fueron muchos los triunfos. Pero pensemos por un momento en el anterior rey, en el rey Saúl. Él había muerto, Jonatán había muerto, su familia había muerto, casi todos sus siervos habían sido asesinados en medio de la guerra, en medio de la batalla. Pero llegó el momento cuando David ya está establecido en Israel, ya es rey en Israel, tiene una guardia principal de unos 30 hombres fuertes, poderosos, dispuestos a pelear con él. Tiene un ejército grande, un ejército poderoso. Hay tantas cosas que admirar para aquel entonces en Israel. Pero David se acordó que él había tenido una muy excelente amistad con Jonatán, el hijo del rey Saúl, y habían tenido una amistad tan especial que dice la palabra del Señor que se amaban, es decir, llegaron a amarse como hermanos, como amigos. Es decir, el amor entre amigos los unió de una manera que quedó el alma de David ligada con el alma de Jonatán, y el alma de Jonatán ligada con el alma de David, en una amistad. La palabra del Señor dice: en todo tiempo ama al amigo y es como un hermano en tiempos de angustia o en tiempos de prueba. Pero resulta que ellos habían tenido una conversación
Y Jonatán, estando en vida, le dijo a David, él como que lo veía y sabía que él había sido ungido para ser rey de Israel, y le dijo: acuérdate de mi casa cuando tú ya seas rey. Hicieron un pacto, pero resulta que cuando ya David está establecido como rey, él se acordó de lo que había pactado con su amigo. Y cuando él se acordó de eso, él se preguntó y dijo: ¿habrá quedado alguno de la casa de Saúl? ¿Será que alguno quedó con vida de la casa de Saúl? Al menos uno. Dice: a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán. Y dice la Biblia que había un siervo de la casa de Saúl, es decir, alguien que había servido al rey Saúl, ahora estaba sirviendo al rey David, y este se llamaba Siba, al cual lo llamaron para que viniese a David. Cuando llegó Siba a la presencia del rey David, David le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. Y el rey le dijo: no ha quedado alguno, no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios. Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Gloria al Señor Jesús. Ahora vamos a mirar el contexto de este hombre por el cual preguntaba David. Porque David quería saber si quedaba alguno, al menos uno, de la casa de Saúl a quien pudiera él hacer misericordia. Y Siba le dijo: sí, ha quedado uno. Su nombre es Mefiboset, pero está lisiado de los pies, no puede caminar, es paralítico. Resulta que este hombre llamado Mefiboset, cuando tenía 5 años, dice la palabra del Señor que la guerra vino contra la casa de Saúl. Entonces la nodriza tomó al niño en sus brazos y lo cargó en sus hombros, y salió corriendo con el niño buscando escapar. Pero en medio del proceso el niño se cayó, en medio de escapar el niño se le cayó de los hombros. No fue por maldad de esta mujer, no fue por intención de esta mujer, fue las circunstancias, fue un accidente. Pero el niño se le cayó de 5 años y se dio un golpe muy fuerte, no sé si en la cabeza o si en la cadera, pero el niño perdió la movilidad, perdió la capacidad de caminar. Quedó lisiado en los pies teniendo 5 años. La nodriza lo tomó y: ¿qué hago con este niño? ¿Para dónde me llevo este niño? Y resulta que ella, el único lugar que se le ocurrió llevar el niño, lisiado en los pies y pequeño, nomás tenía 5 años, fue llevarlo a un lugar llamado Lodebar. Lodebar. Resulta que Lodebar era un lugar que quedaba en la región de Galaad, cerca al mar de Galilea. Lodebar en su etimología significa no palabra. En su geografía, Lodebar es una tierra desierta, es una tierra árida, es una tierra seca. Lodebar era un lugar donde no se iba a vivir, sino un lugar donde se iba a morir. Era un lugar no donde uno tenía como destino turístico, no era un destino turístico, era una tierra donde había dolor. Lodebar era una tierra donde se cree que no llegaba la palabra de Dios a ese lugar, porque su mismo nombre lo indica. No era un lugar donde hubieran casas hermosas y hermosos jardines. No era un lugar donde hubieran lujos o comida en abundancia. No, allá las personas sobrevivían. Allá las personas vivían el día a día. Las personas no iban a ese lugar a quedarse por algún tiempo. No era el lugar que tú dirías: me voy para Lodebar a visitar
a alguien allí, quiero ir a ese lugar. No, era el lugar donde nadie quería ir, era el lugar donde nadie quería vivir, era el lugar donde nadie quería estar. Así que Lodebar era el lugar donde estaban las personas totalmente arruinados. Algunos que cometían asesinato y eran perseguidos, Lodebar era su destino. Algunas personas que perdían todos sus bienes y estaban tan endeudados que no sabían qué hacer, Lodebar era su destino. Algunas personas que de pronto padecían una enfermedad terminal, como la lepra, en Lodebar era bienvenido. Era el lugar de los fracasados, el lugar de los arruinados, el lugar de aquellas personas que no tenían ninguna esperanza. Hay un dicho que dice: lo último que se pierde es la esperanza. Pero los que vivían en Lodebar no tenían ninguna, ya la habían perdido. Lodebar es un lugar donde hay miseria, donde hay ruina, donde hay dolor. Los que habitaban allí estaban totalmente alejados, desechados por la sociedad. Eran personas marginadas. Es decir, el dolor se percibía en ese lugar, la ruina, la miseria se percibía en ese lugar. Se respiraba la miseria, se respiraba el dolor. Allí no se vivía. Allí era donde se acababan los sueños y donde finalizaban los proyectos. No porque se cumplieran, sino porque ya no estaban más, porque no se iban a realizar. Allí era donde las personas no encontraban un sentido para vivir, donde no tenían un motivo para vivir, para salir adelante. Sabe que la Organización Mundial para la Salud dijo que las personas habitantes de calle son un tejido social no recuperable. Dijeron que las personas privadas de la libertad son un tejido social no recuperable. Que las personas que son delincuentes son un tejido social no recuperable, es decir, como si para ellos no hubiera oportunidad, como si para ellos no hubiera algo bueno, como si no hubiera oportunidad de cambiar. Pero ¿sabe por qué? Porque a través de los medios y de los métodos que ellos tienen, no hay nada que hacer por el ser humano, no hay nada que hacer por el hombre. Pero nosotros conocemos a un Dios que no le queda grande nada y que nada es imposible para Él. Alabado sea Dios. ¿Por qué no le da mejor ese aplauso al Señor en esta tarde? Alabado sea su nombre. Alabado sea el nombre de Jesús. Imagínese usted a un niño de 5 años que lo dejaron caer. ¿Cómo sería el dolor del golpe? ¿Y cómo sería el dolor de ahí en adelante? Que nunca más pudo volver a caminar. Y lo llevaron a ese lugar y allí creció. Yo creo que él pensaría: si me quitan la vida, me hacen un favor. Pero resulta que David, pasado mucho tiempo desde ese suceso, Mefiboset ya había crecido. Y sabe, no se nos olvide a nosotros que Mefiboset era un príncipe. Quizás las personas que habitaban en Lodebar no lo veían como un príncipe, pero era un príncipe. Quizás las personas que estaban allí lo veían a él también, no solamente como un fracasado, sino doblemente fracasado. Porque quizá habían fracasados que podían caminar, pero él no. Estaba arruinado y doblemente arruinado. Quizá no lo veían como lo que él era, un príncipe. Quizá no lo veían como lo que era, el nieto del rey Saúl. Él debería ser heredero al trono, pero ahora está ya en ese lugar. Y yo me pregunto, ¿qué hace un príncipe en Lodebar? Porque así iniciamos este mensaje. Un príncipe en Lodebar, pues seguramente para él la vida no le sonrió. Las circunstancias para él no fueron a su favor, porque tan solamente tenía 5 años. Él recibió la consecuencia quizá de la mal cabeza de su abuelo, quien desechó las palabras de Dios. Pero ahora él está viviendo en su propia vida todo lo que le está pasando, todo lo que le está sucediendo. Pero aún así él era un príncipe
Aunque estuviera fracasado, aunque estuviera arruinado, él era de la realeza. Las circunstancias lo llevaron allí. Algunos las decisiones lo llevaron allí, pero a las circunstancias lo llevaron allí. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Pero el día que David pensó en alguien a quien hacerle misericordia de parte del Señor, Dios permitió que uno de los siervos de la casa de Saúl también sirviera a la casa del rey David. Y este fue el que le anunció: sí, yo conozco a uno, está lisiado de los pies, está en una condición muy deplorable, está en una condición muy amarga, está en unas circunstancias terribles, está allá en Lodebar. Pero entonces David se interesó por él. Después de que se dio cuenta de su nombre, después de que se dio cuenta que quedaba alguno, después de que se dio cuenta dónde vivía, dónde habitaba, dice la Biblia: entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás para siempre en mi mesa. Vea, cuando fueron por Mefiboset, el ejército fue y lo trajo a la casa de David. ¿Sabe qué venía pensando Mefiboset? Él venía pensando: me llamaron porque me van a matar, porque soy hijo de un rey, me van a matar. Él no sabía lo que iban a hacer con él, que el rey lo iba a tratar bien, que el rey le iba a poner la vestidura que le correspondía. Él no sabía que lo iban a sentar a la mesa del rey y le iban a dar por herencia las tierras que habían sido de sus familiares. Él no sabía esto. Por eso la Biblia dice: e inclinándose dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Y dígame, ¿qué cosa peor hay que un perro muerto? Y él se consideraba un perro muerto. ¿Quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Vea, le aseguro que hoy en día hay muchas personas que creen que no hay nada grande para ellos, nada especial para ellos. Lo único que conocen de su vida es el fracaso, la ruina, la miseria, el dolor. Pero Dios tiene un plan para todos. Pero nuestro Dios es tan bueno que mira con ojos de amor y de misericordia a todas las personas. Yo me siento orgulloso del Dios que tenemos. Me conmueve hablar del Dios que nosotros tenemos. El Dios que tenemos nosotros es un Dios misericordioso, es un Dios poderoso, es un Dios que ama al ser humano. Y puede ser que ese ser humano, no las circunstancias, sino sus decisiones, lo llevó a ser el más vil de los pecadores. Pero por ese murió Jesús. ¿Sabe yo qué pensaba? Yo decía, mi vida no valía nada. Pero cuando comencé a entender el Evangelio, me di cuenta que aunque yo estaba perdido, muy perdido, aún mi vida tenía un valor muy alto. Que las personas valen lo que la sangre de Cristo derramó allá en el Calvario. Las personas son muy valiosas, sin importar en la circunstancia o en la condición en la que se encuentren. Porque el valor no lo determina lo que hacen o dónde están o quiénes son. Su valor lo determina lo que el Señor Jesucristo hizo por ellos. Nosotros vemos a un borracho, pero el Señor ve en ese borracho a alguien que puede ser un predicador. Nosotros vamos a la cárcel, en la cárcel hay delincuentes y nosotros vemos lo que tenemos al frente, pero el Señor en ellos ve un potencial tan alto, un potencial tan grande.
¿Por qué no lo aplaude mejor en esta hora? Porque así lo miró el Señor a usted y a mí. Aleluya. La Biblia dice, ese lugar era como un desierto. Se cree que en ese lugar no podían sembrar, no podían cultivar ni cosechar. Y la Biblia dice, se alegrará el desierto y la soledad, hablando de la ruina tan grande en la que estaba metido el ser humano. Todos, la Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La Biblia dice en el libro de los Salmos que Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Y dice que no encontró ninguno, sino que todos se habían alejado, todos se habían apartado, todos se habían descarriado. Cuando Dios miró al hombre, el profeta Isaías dijo que era una hinchazón y podrida llaga. Eso era el ser humano por causa del pecado. Pero la Biblia dice, se alegrará el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa, florecerá profusamente, y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y del Sarón. Es decir, que ese desierto, van a haber flores en ese desierto, van a haber líbanos en ese desierto, van a haber árboles hermosos en ese desierto, el Carmelo y el Sarón. Árboles hermosos y frondosos estarán y crecerán en ese desierto. Dice, ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Escuche lo que dice después: fortaleced las manos cansadas, dijo el profeta Isaías, afirmad las rodillas endebles. Díganle a los de corazón apocado, a esos que tienen el corazón cansado, a esos que no encuentran esperanza, a esos que no le hallan salida para su situación: esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Dios mismo. Hermanos, nosotros estamos ante algo muy grande. Dice entonces, los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas. La morada de chacales en su guarida será lugar de cañas y de juncos, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. Dice, no pasará el mundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. ¿Sabe que viene a mi mente cuando a Juan el Bautista lo llevaron detenido y estaba en la cárcel? Y Juan llamó a uno de sus discípulos, y les dijo: venga, vayan y busquen a Jesús y pregúntenle si él es el que había de venir o si esperamos a otro. Aun cuando Juan el Bautista, cuando vio a Jesús, dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero cuando estaba metido en la cárcel dudó. Les dijo a sus discípulos: vayan y busquen a Jesús y pregúntenle, ¿eres tú? Y ellos corrieron ante Jesús y le dijeron: Jesús, venimos de parte de Juan y queremos preguntarte algo. ¿Eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Y la respuesta de Jesús fue: vayan y díganle a Juan lo que está sucediendo. Los ciegos ven, los sordos oyen, los mudos hablan, los paralíticos saltan, a los enfermos
les es anunciado el Evangelio. Y eso fueron y le dijeron a Juan, y Juan conocía la Escritura y sabía que él era el que había de venir. La Biblia dice: no habrá allí león ni fiera subirá por él, ni allí se hallará para que caminen los redimidos. Dice: y los redimidos de Jehová volverán y vendrá nación con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas. Y tendrán gozo y alegría, y huirá la tristeza y el gemido. Yo no sé cuántos tienen alegría esta tarde, cuántos sienten gozo esta tarde, cuántos sienten un gozo en el alma esta tarde, cuántos sienten un fuego en el corazón en esta tarde. A Mefibosé le entregaron las tierras que habían sido de sus familiares, una herencia, y a nosotros también nos dieron una herencia, pero una herencia más grande que la que recibió ese hombre, porque la herencia que él recibió cuando muriera se quedaría aquí, pero la Biblia dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Es decir, lo que nosotros hemos recibido es algo grande. Lo que nosotros tenemos es algo grande, hermanos. Los profetas recibieron algo grande. Los patriarcas recibieron algo grande. Los hombres y mujeres del Antiguo Testamento recibieron algo grande. Pero ninguna de las cosas que ellos recibieron es comparado con lo que nosotros hemos recibido, porque somos la iglesia del Señor. Y no lo digo por arrogancia, sino que lo digo porque ese es el amor que Dios ha mostrado para nosotros. Alabado sea el nombre de Jesús. La Biblia dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de qué tiempos y qué personas les indicaba el Espíritu de Cristo que había en ellos, y dice que a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, la iglesia, administraban cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles, y nosotros estábamos perdidos, al igual que Mefibosé fue sacado y traído de ese lugar de desgracia para estar en la casa del rey y sentarse a su mesa. Así nosotros también fuimos rescatados por Dios. Dios nos restauró, Dios nos dio una nueva vida y un lugar en su mesa, y un lugar en su casa, y un lugar en su reino, y fuimos añadidos a la iglesia del Señor. Nosotros no llegamos a la iglesia, no. El Señor nos trajo a la iglesia, nos añadió a la iglesia, nos metió a la iglesia. Estábamos vacíos por dentro, pero Él se metió en nuestros corazones. Él se metió, hermano, muy adentro de nosotros. Por eso esto que nosotros vivimos acá no es algo forzado ni algo obligado. Nos gusta estar aquí. Hoy jueves podríamos estar por allá jugando con un balón, o tirándonos a un río o a una piscina o qué sé yo. Pero no estamos aquí porque nos gusta estar aquí, porque amamos estar aquí, porque estar aquí es lo más grande que podemos hacer en esta tierra, donde podemos adorar al Señor, exaltar al Señor. Mire que David le dijo a Mefibosé: todos los días te sentarás a la mesa y comerás en la mesa con el rey.
y en la mesa del rey se sentaba él y sus hijos. Así que David lo tomó como uno de sus hijos. Todos los días te sentarás aquí. Y sabe que el Señor nos dio a nosotros un lugar de privilegio, porque somos hijos de Dios, porque somos hijos del Rey de Reyes y Señor de... ¿Le parece a usted poquito ser hijo del Rey de Reyes y Señor de Señor? Si usted no tiene lujo, ni tiene riqueza, ni tiene dinero en abundancia, no esté triste por eso, que el Rey del universo es su papá. Es decir, el Rey del universo es nuestro Padre celestial, el Padre eterno. Él es nuestro Padre, el Padre de toda la creación. Él es nuestro Padre, Él es nuestro Dios, Él es nuestro Señor. Así que nosotros no tenemos nada que envidiarle a nadie. Jehová es mi pastor y nada me faltará, dijo David. Es decir, en Él estamos completos. Pero le digo una cosa: de los que estaban sentados a la mesa, si miraban a Mefiboset, ahí en la mesa lo veían a él con una vestidura de príncipe. Ahí estaba Mefiboset con vestidura de príncipe. Pero si alguien levantaba el mantel y lo miraba por debajo de la mesa, iba a ver a Mefiboset lisiado de los pies, porque sus pies nunca volvieron a funcionar. Él murió lisiado de los pies, pero sentado a la mesa del rey. Así que nosotros no nos podemos mirar por debajo de la mesa, porque si nos miramos por debajo de la mesa, entonces van a resaltar los errores que nosotros tenemos, porque no somos perfectos. Pero si nos miramos por encima de la mesa, nos vamos a ver como esa persona de la cual Dios tuvo misericordia, y somos príncipes y somos hijos. No tenemos aquí una corona, ni tenemos una vestidura real, ni hay unos caballos y unas carrozas esperándonos afuera, pero aún así somos príncipes, hijos del Rey de Reyes y Señor de los señores. No somos perfectos, pero nuestra decisión de seguir a Cristo es perfecta. No somos perfectos, pero nuestro Dios es perfecto. Apláudalo mejor en esta hora. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Yo quisiera, antes de hacer una oración, quisiera invitar al hermano que me ayude a tocar aquí, que me acompañe con una melodía. Quiero contarles algo, porque este culto o esta confraternidad, lo que le hicieron los hermanos que lideran la Refán, cabeza de nuestro pastor Isaac. Creo que la Refán es una de las ideas que Dios le dio a la iglesia, de las formas de trabajar, que es muy hermosa. Aquí en la iglesia de Montelíbano hay unas 30 refanes más o menos. Empezamos como con unas 40, pero a lo largo de 2 años se ha sostenido un grupo muy grande, tanto que se canceló uno de los cultos para hacer la refán los días martes. Ya llevamos como 2 años en este proceso de la refán y creo que ha sido algo muy bonito. Pero hay una de las cosas que pasó en una refán. Yo monitoreo 3 refanes y trato de ir a una de ellas cada 8 días, a una diferente de esas 3. Sabe que los líderes que están dando la refán no son personas muy elocuentes, ni muy versados, ni muy capaces, pero se atrevieron a hacer la refán, a llevar el mensaje. Porque una cosa son mis capacidades y otra cosa es que Dios me quiera usar. Porque a través de mis capacidades podré lograr algo, pero no voy a ir muy lejos. Pero a través de que Dios use mi vida, quién sabe hasta dónde podría llegar. Cuando se iniciaron las refanes hace casi como 2 años, en una de las refanes invitaron a alguien
a una mujer. Esta mujer fue a la Refan y asistió a la Refan. Ella venía enferma de cáncer, tenía un cáncer y estaba en uno de los momentos más difíciles de su vida. Prácticamente ya su vida estaba por terminar, pero alguien le hizo una invitación. Esta semana hablaba con ella, la hermana María, y ahí en la Refan y me decía: vea, yo no soy de ir a ninguna parte, ni de tener amigos o de ir de una casa a otra, no. Dijo, pero hace como 2 años me invitaron aquí a esta Refan y yo dije, esta invitación es bonita, yo voy a ir. Y ella fue enferma. Yo la recuerdo cuando llegaba allá. Ahora ya llega sonriente y se le diferente. La tenían que ayudar para llegar allá. Recuerdo que una vez fue al culto y en el culto como que se descompensó, se mareó, no sé qué le pasó, estaba mal, enferma. Hacía ya un tiempo que no estaba en su trabajo porque ya tenía licencia por causa de su enfermedad. Pero ahí llegó a la Refan. Hermanos, desde el primer día Dios empezó a hacer una obra con ella. Y en todas las Refanes, no dando la Refan, en una Refan uno no está predicando, uno está enseñando y compartiendo. Y ella escuchaba las enseñanzas de la Refan y lloraba, y en los cultos lloraba. Pero finalmente fue bautizada en el nombre de Jesús para el perdón de sus pecados, y Dios le restauró su salud, y ahora recuperó su trabajo, y es una mujer muy entregada, muy comprometida, muy sensible a la voz de Dios. Pero hace como 1 año que ella fue bautizada. A los 15 días, estando en la Refan, me dijo: pastor, ¿usted qué piensa de la eutanasia? Yo le dije: ¿cómo así? Me dijo: sí, yo quiero saber usted qué piensa. Yo le dije: bueno, lo que dice la Biblia. La Biblia dice que Dios es el único que tiene poder para dar vida, y Él es el único que tiene poder para volverla a tomar. Claro, pues yo me asusté porque yo ya está recién bautizada y me está preguntando eso. Yo le digo: bueno, ahora yo quiero que usted me responda por qué la pregunta, por qué me pregunta eso. Me dijo: pastor, es que yo pedí la eutanasia. Porque resulta que ahora las personas que tienen una enfermedad terminal pueden pedir la eutanasia y les aplican una inyección. La inyección es letal y mueren. Me dijo: yo pedí la eutanasia. Yo me asusté, yo le dije: ¿cómo así? Explíqueme. Me dijo: no, pastor, tranquilo, que no fue hace poco. Me dijo: yo me vi en una situación tan difícil, era tanto el dolor que sentía que ya no había un medicamento que me calmara el dolor. Y me dijo: mi vida era tan miserable. Y yo hablé con el doctor y le dije: doctor, yo tengo derecho a que me apliquen la eutanasia y yo quiero que me la apliquen. Quiero ponerle fin a mi sufrimiento. El médico le dijo: bueno, si usted está decidida, vamos a iniciar el proceso. Me dijo ella: pastor, iniciamos el proceso. Tuve la aprobación del médico, me pasaron con el psicólogo, la aprobación del psicólogo, me pasaron con el psiquiatra, la aprobación del psiquiatra, y ya tenía todo listo. Y me dijeron: estos días la llamamos. Y estaba esperando a que la llamaran, pero antes de que la llamaran vino alguien y le dijo: queremos invitarte a una Refan. ¿Qué es una Refan? Es un lugar donde se enseña la palabra de Dios. Ella dijo: yo quiero ir, y fue. Y cuando llegó, se encontró con algo tan grande, tan grande, tan grande. Que llevando no más de un mes estando de asistir a la Refan, me dijo ella: pastor, me llamaron del hospital que fuera para terminar con el procedimiento. Dijo:
dijo, yo fui y me presenté y le dije al médico, no voy a seguir. Y él le dijo, ¿por qué? Dijo, porque yo me he encontrado con algo mejor. Creo que nuestro Dios, hermano, es bueno. ¿Quién pensó en ella? El Señor. ¿Quién pudo obrar en la vida de ella? El Señor. Así que en esta noche, en esta tarde, yo también vengo de lo de abajo. Y es un lugar de miseria, del cual nadie puede salir por cuenta propia. La única manera de salir de allí es que Dios mismo vaya y nos tome en sus manos, y nos saque y nos ponga en un lugar de privilegio. La Biblia dice, aquí dice un texto, Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza el basurero, porque el muladar es el basurero. Dice, para hacerlo habitar junto a los príncipes de su pueblo. Yo quiero invitarlo a que usted se ponga de pie. Y yo quisiera hacer una oración por algún amigo que esté aquí. ¿Será que hay algún amigo que quiera que hagamos una oración por usted? Que levante su mano. A ver, quiero invitar a los amigos, levante su mano si usted quiere que oremos por usted. Aquí está el Señor. Podemos sentir que Dios está aquí. Dios es bueno. Para siempre su misericordia. Vamos a orar aquí por la dama. ¿Dónde están los líderes de la Refam? Que vengan por aquí, vamos a orar. Yo quiero invitar a los líderes de la Refam. Busque un amigo, traiga un amigo aquí al altar. Tráigalo, vamos a orar por usted en el nombre de Jesús. Vamos a pedirle a Dios que lo ayude. Pero si usted quiere venir al altar, venga al altar y hable con el Señor. No hay algo más grande que esto. No hay algo más glorioso que esto. Vea, tener a Cristo es la riqueza más grande que una persona puede tener. Y hoy tú te puedes llevar a Cristo ahí en tu corazón. Venga, hay amigos que están viniendo por acá. Yo sé que el Señor es suficiente en esta hora. El Señor es suficiente en esta hora. Ahora quiero invitar a algún hermano que se sienta muy necesitado de Dios. Diga, yo necesito que Dios haga algo especial conmigo. Venga usted también, hermano. Si hay alguien que de pronto siente que se ha alejado de Dios, venga. Deje que el Señor restaure su vida. Deje que el Señor obre en su vida. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Vamos a orar por los amigos, oremos por ellos, invoquemos el nombre de Jesús. Si hay alguien más que quiere venir, venga y hable con Dios. Si hay algún adolescente, algún joven aquí que siente que su vida va en una dirección contraria a lo que Dios quiere para usted, yo lo invito, venga al altar, dé un paso de valiente y dígale, Señor, haz conmigo como tú quieras. Hay poder en Jesús en esta hora. Si hay alguien aquí que ha abandonado la oración, yo quiero invitarlo también a usted, que ya casi no saca tiempo para orar, para buscar a Dios. Alguien que de pronto ya no siente a Dios en su vida, venga al altar en esta hora y hable con el Señor, porque la misericordia del Señor es desde la eternidad y hasta la eternidad. Señor Jesús, eres tan bueno, tan bueno, tan bueno. Toca la vida de alguien en esta hora. Restaura a alguien, Señor. Recordándome el pacto Aleluya. que hice con mi amigo Jonathan. Bendícenos, toca. Quiero hacer misericordia, honrando su amistad. Si vale
¿Cuántos estamos agradecidos con Él? Gloria a Dios. Aleluya. Dios es muy hermoso, hermanos, amén. Yo creo que aquí muchos hemos sido el resultado del refán, de que Dios nos haya sacado de ese muladar, de ese basurero, y nos haya cogido con sus manos. Muchas personas se atreven a ir a buscar, a ayudar a alguien sucio, a alguien drogadicto, a alguien en la condición que esté, pero Dios sí lo hizo. Dios lo hizo con nosotros. Apropiémonos de esta palabra y recordemos que somos hijos del Rey. Hijos del Rey somos. Hermanos, vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Así quedamos despedidos y recordándoles que ahora a las 5 tendremos nuestro segundo culto para que por favor no se lo vayan a perder, porque si este estuvo hermoso, el segundo va a estar más hermoso. Un agradecido con Dios que inicie la oración. Soberano y altísimo Padre, gracias te doy, mi amado Rey, por haberme dado la oportunidad, Señor, de escuchar esta palabra, Señor, de adorarte, de servirte, de engrandecer tu nombre, Señor, de hacerme tu hija, Señor. Solamente tú me has demostrado el amor que nadie más me ha demostrado, Señor. Gracias por tanta misericordia y por tanta bondad. Lleva con bien a cada hermano, Señor.